Bien, para nosotros es muy importante instancias de este tipo. Uruguay tiene compromisos en materia climática asumidos. Uno de ellos tiene que ver con la reducción de emisiones, básicamente en CO2. El 60, depende del año, 60-70% de las emisiones de CO2 se explican por el transporte. Entonces, esta transición hacia el eléctrico es central en la estrategia climática del Uruguay. Y así aparece además en el documento que presentamos sobre finales de año. Esta transición hacia el eléctrico es clave. Como se dijo aquí por todos los expositores, tenemos una ventaja relativa, que es una matriz de energía eléctrica con base renovable y autóctona, que según el año está entre el 95 y el 98%, pero eso no es suficiente. O sea, el salto hacia el eléctrico tiene otros desafíos, fundamentalmente el de la financiación, el del costo. Es una realidad diferente, es una inversión inicial bastante más alta, que luego se amortiza por el bajo costo en el uso, pero bueno, no es fácil para los particulares acceder a esa tecnología. Uruguay tiene ya incentivos que tienen que ver con impuestos que no se le cobra al eléctrico, como el IMESI, ¿verdad?, que está en cero en este momento, pero tiene otras oportunidades que tienen que ver con la ley de inversiones, que tiene que ver con subsidios para las flotas de vehículos de transporte, pero todavía no alcanza. Entonces tenemos que seguir traccionando, generando incentivos y generando herramientas. Y obviamente para el Ministerio esto es bien importante. Yo creo que la oportunidad está, creo que tenemos allí una chance y es un camino ineludible además, ¿no? Y entonces ahí siempre tenemos que evaluar cuáles son los costos, a veces costos fiscales, pero cuáles son los caminos que ineludiblemente el Uruguay tiene que tomar en materia de movilidad eléctrica. Para nosotros el concepto de movilidad eléctrica se inscribe en un concepto bastante más amplio, lo dijimos recién en el foro, que es el concepto de movilidad sostenible. Para el Ministerio de Ambiente es un repensar la movilidad. No es solo el ómnibus eléctrico o el auto eléctrico, es también la bicicleta, ¿verdad? Y cómo combina la bicicleta o la moto eléctrica con el transporte colectivo, cómo repensamos los medios de transporte y cómo vivimos mejor en las ciudades, que es donde vive en Uruguay más del 90% de la población. Hizo mención en su exposición a un decreto que está en carpeta del Ministerio vinculado a las baterías. ¿Se puede referirse a este punto? Sí, Uruguay tiene una ley marco en materia de residuos, es una ley de avanzada, es la ley 19.829, la Ley General Integral de Residuos. Es una ley que establece categorías para residuos y cada categoría de residuos tiene un plan específico de gestión. Hablamos de residuos de envases como una de las categorías, residuos domiciliarios, residuos de hospitales, residuos de aparatos eléctricos electrónicos, residuos de construcción, etc. Una categoría en particular, por su complejidad, son las baterías. Esta ley está teniendo múltiples decretos reglamentarios. Un decreto reglamentario es precisamente el de baterías, que estamos próximos a firmar, que ordena, digamos, la gestión, que mejora la gestión y que traslada la responsabilidad a quien pone la batería en el mercado. Esto es muy importante. La ley consagra el concepto de responsabilidad extendida al productor. El responsable por la batería, por ejemplo, no sos tú que compras el auto. El responsable de recuperar esa batería es quien te vendió el auto. Este concepto, además, lo tenemos en las otras corrientes de residuos. Por ejemplo, con el nuevo decreto de aparatos eléctricos y electrónicos que sale la semana que viene, quien te vende el televisor es el responsable de ese televisor que ya no vas a usar. Lo mismo aplica para las baterías. Entonces el decreto traslada esta responsabilidad. Entonces los particulares que importan vehículos o que importan baterías tienen que construir un plan, tienen que financiarlo y tienen que asegurarle al Ministerio de Ambiente que las baterías se recuperan. Ese decreto estará pronto a la brevedad porque además la expansión del eléctrico viene siendo más rápida, como comentaba recién, de lo pensado, y es prioridad para nosotros, pero también para el Ministerio de Industria. Consulta, ese proyecto de reciclado, ¿podría hacerse a nivel local? ¿Se espera que se haga en otro sitio? Bueno, ¿cuáles son las previsiones? Estamos trabajando en generar las capacidades para gestionar esos residuos y también para que se puedan utilizar baterías usadas. Ese es todo un desafío, pero hoy la disposición final de estas baterías es inevitablemente en el exterior, porque además Uruguay no produce baterías en la actualidad. Entonces allí hay un convenio a nivel internacional, es un protocolo que establece cómo deben manejarse las baterías. Nosotros estamos exportando gran parte de esto. El punto es que en un tiempo iban a Europa, hoy se encarece muchísimo el flete, con la escasez de transporte y luego la pandemia, por lo cual al encarecerse la solución del residuo final se vuelve más compleja. Por tanto, estamos trabajando, tenemos una reunión la semana que viene a nivel de ministros del mercado
Mercosur, estamos trabajando para facilitar todo lo que es el traslado hacia Brasil, que es un gran productor. Pero recién veíamos que en poco tiempo Jujuy en Argentina se va a transformar en un productor de baterías. Bueno, hay una oportunidad más cerca, pero son cosas que para el Ministerio de Ambiente son sensibles y por lo tanto tenemos que seguir bien de cerca. Perfecto. En cuanto al plan de movilidad sostenible, ¿podríamos agregar algo más? ¿Cómo están trabajando? Bueno, el plan es bastante más amplio, incorpora a otros ministerios, incorpora al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, porque tiene que ver con el diseño de las ciudades, como decía, al Ministerio de Transporte, porque eso tiene que ver mucho con las empresas de transporte, incorpora al Ministerio de Industria y al Ministerio de Economía, porque allí están los incentivos y las renuncias fiscales o las determinadas herramientas que desde el punto de vista fiscal se puedan generar. Nosotros estamos con una gran apuesta a ese Plan Nacional de Movilidad Sostenible, porque nos parece que además tiene que ver, plan es para planificar, ¿no? A veces nos olvidamos, entonces esto tiene que planificarse, esta gestión tiene que ser pensada entre todos y tiene que estar arriba de la mesa antes de que se generen, por ejemplo, los nuevos barrios, antes de que se generen nuevos desarrollos urbanos. Esto tiene que estar antes, ¿verdad? Y pensado como pasa en algunos países de Europa, donde los barrios se diseñan de manera sostenible desde el inicio. Cuando uno lo hace así, luego no tiene que reparar, no tiene que gastar nuevamente en lo que ya hizo. Entonces, nos parece bien importante incorporar cuanto antes esta estrategia.